Saludos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Miami, es Orelvis Cabrera y este espacio Frente a Frente, el que puedes disfrutar a través de nuestra aplicación de Euforia, también por Fire TV, por Roku, en fin, por nuestra aplicación. Descárguela si no lo ha hecho, Latinísima Radio. Aquí hablamos todos. Este espacio político de interés para analizar temas que a usted les interesará, por supuesto, porque son temas actuales, temas objetivos. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre el papel que juega el petróleo venezolano en los planes, en este caso, de Washington. Y me surge una pregunta: ¿por qué Donald Trump, pese a su retórica contra el socialismo, extiende licencias a Chevron para operar dentro de Venezuela? Hoy vamos a mirar más allá del crudo, más allá de los contratos. Vamos también a hablar de cómo el chavismo exportó un modelo autoritario a toda la región, cómo la revolución bolivariana se convirtió en el caballo de Troya del Foro de Sao Paulo y cómo La Habana, con Fidel Castro a la cabeza, convirtió a Venezuela en su colonia energética. Un tema que de verdad a mí me apasiona muchísimo, porque ser cubano, haber visto cómo un país tan rico como Venezuela fue destruido por una ideología que también en su momento destruyó a la nación cubana, es un tema que a mí me interesa muchísimo analizar. Mantén la sintonía que ya comenzamos. Aquí estamos desde el estudio número 1 de Radio Latinísima. Voy a recibir a Pablo Medina. Él es líder político, luchador social, fue senador y diputado antiguo del Congreso Antiguo de Venezuela. Es un gusto tremendo tenerte aquí en Frente a Frente con este servidor. Una conversación muy interesante. Usted conoce muy bien el tema de Venezuela, usted vivió el tema de Venezuela y conoce, por supuesto, cómo se fundó la maquinaria chavista que destruyó esa gran nación. Bienvenido aquí al estudio. Gracias, Álvaro. Quiero comenzar con este tema con usted, porque el pasado 24 y 25 de julio de este año 2025, recientemente la administración de Donald Trump autorizó nuevamente a Chevron a operar en Venezuela, revocando la suspensión impuesta a inicios de año. Donald Trump entró a la presidencia, a la Casa Blanca, prometiendo exterminar con el liderazgo en la región de esa revolución que dejó Hugo Chávez y que hoy lidera Nicolás Maduro y toda esa pandilla de delincuentes, por llamarlo de alguna manera, que han destruido esa nación. Tu lectura sobre esto, ¿por qué ese giro? ¿Lo ves como una estrategia política? ¿Lo ves como un fraude hacia la comunidad de venezolanos aquí en el exilio que votó y apostó por Donald Trump? Bueno, yo creo que hay que analizar el panorama un poquito internacional para poder dar una explicación, porque es complicado hacerlo, ¿no? Porque Donald Trump, por ejemplo, intervino en la guerra entre Israel e Irán y actuó con mucha decisión, ¿no? Y eso ya es público y es notorio de que actuó, y que tanto Israel como Donald Trump, Estados Unidos, ganaron esa parte de la guerra, ¿no? La guerra de los 12 días. Y está ahora presionando, como Vladimir Putin no cumple los acuerdos y la palabra, comienza a apoyar a Ucrania. Tú ves ahí decisiones realmente importantísimas, estratégicas, ¿no? Que indican mano firme. Pero en este caso, el de Venezuela, yo creo que hay algunos factores que, digamos, que se le fue de la mano en el manejo petrolero. Porque desde Escocia, Donald Trump dice que, bueno, primero lo decide el Departamento del Tesoro, pero él respalda la decisión del Departamento del Tesoro de que Nicolás Maduro y todos ellos es un cártel de la droga. Y el jefe del Departamento del Estado, Marco Rubio, dice: Nicolás Maduro no es un presidente,
es el jefe del cártel de los soles y la gran significación que eso tiene. Y a mí me llama mucho la atención de esta jugada estratégica, política, por llamarlo de alguna manera, de la reciente, o sea, de la actual administración, cuando vemos a Donald Trump que levanta esa sanción para que Chevron siga operando dentro de Venezuela. Pero vemos a Marco Rubio diciendo que Maduro no es presidente, que el presidente de Venezuela es Edmundo González, ganador de las elecciones el año pasado, el 28 de julio, que se robó el chavismo. Realmente vemos a una China y a una Rusia también con una influencia dentro del país suramericano tremenda. En realidad, ¿qué está haciendo Donald Trump? ¿Qué es lo que no acabo de entender yo? Y mucha gente no entiende, claro. Sí, claro, que no es fácil. Pero incluso para uno, que es venezolano y que uno sigue a la situación de Venezuela todos los días y hora a hora, prácticamente, ¿no? Trabajando, tenemos un periódico que se llama Venezuela Reinformativa, que todos los días, en ese periódico que dirige mi hermana Yolanda Medina, ahí estamos todos los días revisando y actuando y analizando las cosas. Y yo tengo diariamente un programa ahí y grabo todos los días un micro y escribo. Ahora, yo creo que esto se debe, por una parte, a una situación interna en la estructura del gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, cuando él, a los pocos días que designa a Marco Rubio como jefe del Departamento de Estado, inmediatamente también designa a John Grenell como responsable de Venezuela. No, y lo envía a Venezuela directamente a conversar con el régimen. Y es el primero que trae un grupo de prisioneros, pues, ¿no? Y luego, pero posteriormente, ahí se impuso el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, dijo, momenteco, vale. Y sale y le quita la licencia a la Chevron hasta tal día. Y puso un día y efectivamente ahí ocurrió. Ahí nuevamente Marco Rubio se impuso. Pero ahí hay un problema que no sabemos si nuevamente es Richard Grenell el que le da nuevamente un aire a la Chevron y Donald Trump cierra los ojos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ese es un problema que puede haber estado influyendo decisivamente en esa explicación. El otro tema es que yo creo que Estados Unidos, que viene avanzando en una recuperación económica con Donald Trump, controlando las tasas de interés, que tiene una gigantesca monto de inversiones impresionante. Aquí va a haber empleo, bueno, inmenso, pues aquí en Estados Unidos, controlando los precios del petróleo, que han una tendencia a la baja. Pero llega un momento en que el manejo de la política continental a través de los aranceles, para el caso de México y el caso de Canadá, le ha afectado la política petrolera. Y no está produciendo lo que se esperaba inicialmente, allá en Alaska y en California, que ha tenido problemas para la producción petrolera. Y entonces, con la situación con México, arancelaria, México y Canadá, entonces ha habido ahí problemas. Y por eso, entonces, deja ser en Venezuela con la Chevron, que requiere ese petróleo con la Chevron. Esa es mi explicación. Pero es que a mí me llama mucho la atención todas estas lecturas que los analistas políticos como usted han dado a esta jugada que viene de la Casa Blanca, de manos de Donald Trump, literalmente. Hay una contradicción, y yo lo veo de esa manera como periodista, no como analista político. Esto que está ocurriendo no está dándole un mensaje, a toda la región y al mundo entero de que Donald Trump está legitimizando el régimen de Maduro. Bueno, por un lado, lo que no se ve es porque hay una contradicción. Uh-huh. Porque por un lado, le está diciendo, el caso Marco Rubio, diciendo, este señor no es el presidente de Estados Unidos, eso es fuerte, es el jefe del cártel de los soles. No es el presidente de Venezuela en este caso. En este caso. Ok. En este caso, uh-huh, lo dice, ¿no? Sí. Y eso tiene una importancia estratégica muy grande, porque en esa situación, Donald Trump como presidente de los Estados Unidos no requiere de
apoyo del Congreso para tomar una medida contra Nicolás Maduro o contra Diosdado Cabello o contra Padrino o con cualquiera de ellos. No necesita. Basta cualquier decisión que tome y eso se cumple. La ordena, ¿no? Eso tiene una connotación estratégica muy grande. No, y decirlo también días antes de celebrar el primer aniversario de ese robo de elecciones en Venezuela, también tiene una connotación tremenda y un mensaje para los venezolanos que están dentro de Venezuela en este caso. Pedro, usted... o Pablo, discúlpame, ¿usted qué lectura tiene sobre esa postura de lo que ocurrió en Venezuela hace un año? Mira, yo como cubano veo a Venezuela como la copia del carbón de Cuba. Y lo hemos conversado internamente. Usted sabe todo lo que ocurrió, cómo fue manipulado o no Chávez en su momento por Fidel Castro. Deme su lectura respecto a eso. Sabes que aquí en Estados Unidos está un general muy importante que era el jefe de inteligencia de Chávez. Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal. Y en su declaración que dio recientemente, hace como un mes, el 30 de junio, no, el 28 de junio por ahí, de este año, hace poco tiempo, él en el Tribunal Sur de Nueva York, dijo que la única elección que ha ganado Hugo Chávez legalmente fue la que él ganó en 1998. Que todas las elecciones que hizo posteriormente las ganaba la oposición, pero no las cobraba. Era fraude electoral. Fraude. Venezuela es la maquinaria que inventó los fraudes con la empresa Smartmatic, ¿no? Y lo hizo a partir con Chávez, ¿no? Bueno, entonces, allá se conformó por orden de Fidel Castro, a través de José Vicente, por supuesto, Chávez y José Vicente Rangel, una figura que ya murió, organizó a la oposición lo que se llama una coordinadora democrática. Y por supuesto, yo nunca estuve ahí, en esa coordinadora, porque me di cuenta que era para avalar los fraudes electorales. Y ahí le pagaban cheque sobre cheque, negocio, quintas, casas por allá, y en fin, grandes negocios a esa falsa oposición que ha ganado todas las elecciones. Todas. O sea, han habido como 30 elecciones en Venezuela, de elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales, elecciones, referéndum aquí, allá. Tú por la vía de elecciones, si tú no conoces la historia que está detrás de las elecciones, tú dices, oye, este es el país más democrático del mundo. No, elecciones fraudulentas. Es un maquillaje democrático, electoral. Estos regímenes, yo que vengo de uno de ellos, del cáncer de la región que es Cuba, estos regímenes llegan al poder, destruyen hasta las ganas de vivir de su gente, les roban las ansias de libertad, les roban, no solo las ansias de libertad, también les roban las ansias de poder pensar de una manera autónoma en este caso. ¿Por qué el pueblo de Venezuela, y es la duda que yo siempre he tenido y le he preguntado a todas las personas que saben de política venezolana, ¿no? ¿Por qué el pueblo venezolano sigue confiando en que van a destruir esa revolución que los destruyó a través del voto? Mira, el pueblo venezolano ha usado todas las armas que ha tenido a su alcance. Insurrección. Nosotros el año 2002, 11 de abril, 2 millones fuimos a Miraflores y sacamos a Chávez por 47 horas. Quien lo restituye son los errores de la falsa oposición, pero lo sacamos. Después ha habido mucho referéndum, en Venezuela se hicieron lo que se llaman guarimbas, tomas de ciudades en todas las capitales, pero en ese momento no actuaba el mecanismo militar. Pero ha habido huelgas, luchas, de todo, acciones militares, toma de cuarteles. O sea, no es solamente la electoral. Ahora, para el 28 de julio, yo no quería, cuando me pedían la opinión, yo no quería participar. Yo sabía que lo de siempre, ¿no? Pero en Venezuela, yo presido el Parlamento Libertador. Creamos una Asamblea Nacional con cabildos abiertos, pero clandestinos dentro de Venezuela, ¿no? Y creamos un parlamento. Y me designaron, el primer año 2023, hubo un presidente. Después ellos allá decidieron que fuera yo el presidente, ¿no? Yo lo estoy presidiendo hasta el año que viene. Bueno, hicimos una consulta con los venezolanos del parlamento, allá diputados,
120 diputados allá clandestinos dentro de Venezuela. Y bueno, yo le dije, mira, yo no estoy de acuerdo en participar, pero ellos decidieron participar, ¿no? Yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a llamar a ganar y a cobrar. Como yo tengo ese micro todos los días en el periódico Venezuela Reinformativa, entonces decidimos apoyar, pero pedirle a la gente que cobrara, porque siempre se gana y no se cobra los resultados electorales. Bueno, entonces yo le escribo a María Corina, le escribo a Edmundo González, porque yo no quería tampoco en ellos, ¿no? Porque han estado metidos en negociaciones y cosas y no creía en ellos. Pero ellos en ese momento llaman a cobrar también, ganar y cobrar. Aceptaron la propuesta. Nosotros nos preparamos para cobrar como parlamento. Y llega el 28 de julio, efectivamente votaron hasta los soldados y militares, porque en los cuarteles se vota, ¿no? Y se ven las actas. Mayoritariamente las Fuerzas Armadas votaron por Edmundo González. Bueno, pero vino el 29 y la gente preparada por nosotros. No fuimos los únicos, porque hay otros grupos también, pero nosotros fuimos los principales. Bueno, los cerros de Caracas por primera vez bajaron. Los cerros de Petare. Yo veía a los diputados por internet, coño, aquí va el otro, aquí el otro. Tomaron las estatuas de Chávez, 29, 30. Y el 31 llega María Corina y Edmundo, llaman a la paz y a la tranquilidad. Y teníamos listo un dispositivo policial, militar, para, tú sabes, para apoyar al pueblo venezolano. Y bueno, ocurrió eso. María Corina Machado y Edmundo González, realmente, según su punto de vista, ¿realmente están buscando la libertad de Venezuela o ellos están trabajando directamente con el régimen? Están trabajando directamente con el régimen. Te lo digo conscientemente. Usted que estuvo en su momento, dentro del Parlamento venezolano, ¿hasta qué punto está la injerencia cubana? Que eso es un secreto a voces. Eso es un secreto a voces, que está la injerencia cubana allá adentro. ¿Hasta qué punto está esa injerencia y cuándo fue que realmente Cuba, con su G2, colonizó Venezuela? Eso es ya un arroz con pollo. Ustedes ponen un arroz con pollo, bueno, eso es lo mismo. No lo puedes dividir, eso es todo mezclado. ¿En qué momento, digamos, no llegó, el G2 cubano no llegó con Chávez, ya muchos años antes? En el gobierno de Rómulo Betancourt, que fue el que sucedió a la dictadura de Pérez Jiménez, que fue un gobierno progresista y de gran desarrollo económico. Rómulo Betancourt coloca como ministro de Relaciones Interiores a Carlos Andrés Pérez. Y él contrata a un tipo llamado Orlando Castro, que era así con Fidel Castro. Y ahí hizo un estudio sociológico. Estamos hablando de 1963-68. No, y que coinciden las fechas, porque en esa época la exportación de las guerrillas hacia Sudamérica por parte de Fidel Castro estaban a la orden del día. Recordemos que Fidel Castro mandó al Che, por ejemplo, en esa época, en esos años, hacia Bolivia. Ahí es donde muere el Che. No solo exportación de guerrillas a Bolivia, también a África. En fin, el proyecto de Fidel siempre tuvo en la mina Venezuela. En la mira Venezuela. Con Carlos Andrés Pérez, sí. Uña y carne. En ese momento te habló de Orlando Castro, pero después, en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, estamos hablando de 1983, cuando ganan las elecciones, a 1988. No, 1988 a 1993. Hubo una especie de coronación de la presidencia. Invitó a todo el mundo. Eso se llamó la coronación de Carlos Andrés Pérez. Invitó a una cantidad de figuras, y entre ellos a Fidel Castro. Y Fidel Castro fue el único que duró como 20 y pico de días en el hotel Eurobuilding con 300 hombres. Él se fue y quedaron las armas. Y en ese tiempo planificó, junto con Carlos Andrés Pérez, el plan para darle un baño de sangre al pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque cuando llegue Carlos Andrés Pérez, 4 años antes, el gobierno anterior, que era de su compañero Jaime Lucinchi, firmó la deuda externa ilegal y le dio y dejó
prácticamente vacía las arcas, el Banco Central, no había dinero, no había con qué comenzar. Entonces, en vez de hablarle claro al país, Carlos Andrés Pérez envió gente al Banco Central para preparar una jugada y le dieron un baño de sangre. Prepararon un baño de sangre al pueblo venezolano, el famoso 27 de febrero, el Caracazo, y con los policías y los guardias abrían la Santa María para que la gente se metiera. Y así estuvo el lunes 27, el martes 28, y Carlos Andrés Pérez se va de Caracas el día lunes. Y Marcel Granier, que es jefe de Canal 2, le dijo: presidente, ¿cómo se va a ir usted si las calles de Caracas están saqueando? Un saqueo promovido por ellos, ¿no? Y al día siguiente llega Carlos Andrés Pérez para preparar el baño de sangre, y del Banco Central, el único presidente que sacó del Banco Central 90 toneladas de oro para colocarlos en el Banco de Basilea y el Banco de Londres, a cambio de que el Fondo Monetario también le firmara un convenio. Todo un baño de sangre para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y eso lo preparó Carlos Andrés Pérez. Fidel Castro y Carlos Andrés Pérez. Es que cuando hablamos de estos regímenes tenemos que siempre remontarnos en este caso en la historia, y la historia no se equivoca, al menos es un ejemplo vivo, ¿no? La Revolución Cubana. Fidel Castro siempre tuvo en la mira, ya lo decía hace unos minutos, a Venezuela. ¿Qué buscaba Fidel Castro colonizando Venezuela? Son muchas de las dudas que tienen muchos analistas políticos, pero que también tiene el pueblo venezolano. Yo la respuesta la tengo. ¿Qué buscaba Fidel Castro? Bueno, vivir de Venezuela como vivió en su momento de la Unión Soviética, y como pretende ahora vivir también de México con la llegada al poder de Sheinbaum, pero también Andrés Manuel López Obrador y el partido de Morena. Me quedan muchísimos temas. Quiero hablar sobre las consecuencias del proceso de esa revolución en la región. Quiero hablar sobre la muerte de Chávez. Quiero hablar sobre las luchas políticas en el Congreso de Venezuela antes de ser tomado por el chavismo. Para ello vamos a hacer una pausa, porque el programa tiene mucho todavía por contar con la presencia aquí en el estudio de Pablo Medina, líder político, luchador social, fue ex senador y diputado del antiguo Congreso Nacional en Venezuela. Así que mantén la sintonía a través de Euforia y de todas nuestras plataformas. Ya regresamos.